Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestro caminar en Cristo Jesús. Y le he puesto por título, cuidado, te puedes resbalar. Dígale a la persona que tiene a su lado, cuidado, te puedes resbalar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han sufrido una caída aparatosa a causa de que en algún momento se resbalaron? Yo recuerdo una ocasión que bajando las escaleras de mi casa, que es su casa, habían dejado una zona bastante húmeda y cuando pasé por allí, literalmente volé. Fue un golpazo que gracias a Dios no tuvo consecuencias mayores, pero los accidentes pasan y pasan de repente, pero muchas veces suceden porque no tenemos el cuidado o la precaución que debemos de tener al transitar. La Biblia dice cosas como estas: si alguno de ustedes piensa estar firme, fíjese por dónde camina. Por allí hay una frase que anda circulando en las redes sociales y dice: si tú como cristiano no quieres caer, evita transitar por lugares resbalosos. Y bueno, considero que la enseñanza de hoy, amados hermanos, va a ayudarnos a crecer en nuestro discernimiento y en nuestra capacidad de percepción espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nosotros nunca vamos a tropezar o nunca vamos a caer o nunca vamos a cambiar en cuanto a nuestra actitud para servir a Cristo o para servir a nuestra iglesia. Y sabe, debemos de tener cuidado porque podemos resbalarnos. Y yo le invito por favor a que abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a dar lectura al verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Este pasaje de la Escritura es central y muy importante porque en él la palabra de Dios nos revela la forma en la cual nosotros como hijos de Dios debemos de entender el ambiente espiritual. Y dice la Escritura de la siguiente forma: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo nos deja ver de forma clara quiénes son nuestros enemigos y a quiénes deberíamos nosotros como pueblo de Dios hacerles la guerra. Cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de discernimiento y de percepción espiritual, es que comenzamos a permitir que nuestro adversario, el diablo, gane terreno en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es el resultado de que Satanás comience a ganar terreno en nuestra mente y corazón? Que comenzamos a pelearnos entre nosotros, lejos de tener claro lo que la Escritura dice. Y la palabra de Dios dice, y lo vuelvo a citar: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. La Reina Valera versión 60 traduce y dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios, principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Este principio, amados hermanos, es muy importante que lo tengamos presente, ya que no hacerlo de esta manera vamos a poder ser engañados y seducidos de tal manera que Satanás nos persuada de pelear en contra de nosotros mismos, trayendo sobre el pueblo de Dios una gran desgracia. Ya que si recordamos la Escritura, el Señor Jesucristo nos enseñó que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Por tal motivo es que como creyentes necesitamos estar alerta,
puesto que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscándonos devorar. De acuerdo al pasaje que leímos, podemos entender que si Satanás logra desviar nuestra atención de él y de sus huestes de maldad, en algún momento nos encontraremos peleando entre nosotros. He estado siendo muy incisivo en este punto, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra mi prójimo. Yo debería entender que en el mundo espiritual tengo un enemigo, y ese enemigo se va a valer de las circunstancias que enfrento para desenfocarme de pelear mi batalla en contra de él y comenzar a culpar y responsabilizar a la gente que en torno a mí está, a fin de que estos se conviertan en mis enemigos y de esa manera yo pueda debilitar al cuerpo de Cristo. Esa estrategia hasta ahora le ha funcionado y le ha funcionado bien. Yo no sé cuántos de ustedes se van a ver identificados con la enseñanza y puedan descubrir cómo se han convertido en instrumentos de Satanás dentro de la iglesia. Pastor, ¿está diciendo que yo posiblemente pueda ser un instrumento de Satanás dentro de la iglesia? Sí. Y es probable que tu actitud esté justificada detrás de una emoción equivocada. Y tú crees que estás actuando con justicia porque celas la verdad, porque tienes celo por la santidad de Dios, pero ni siquiera procuras la santidad en tu intimidad. A eso le llamamos hipocresía. Si juzgas la santidad en tu prójimo, pero no cuidas la santidad en ti, eso es hipocresía. Satanás ha estado distorsionando la percepción espiritual de muchos creyentes, incitándolos desde lo más profundo de sus corazones hacia la rebelión. Jamás olvidemos que como hijos de Dios debemos mantenernos firmes en el Señor. Y para lograrlo, la palabra de Dios nos muestra que Él nos ha brindado de su armadura. El verso 13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el final con firmeza. Uno de los elementos más importantes de la armadura de Dios tiene que ver con el yelmo de la salvación, es decir, con el casco. El casco protege nuestra mente. Y es que necesitamos entender que la guerra espiritual que libramos en contra de Satanás y sus demonios se libra principalmente en el terreno de la mente. Y es que cuando un creyente deja de estar alerta y le permite a Satanás comenzar a sembrar pensamientos equivocados en su mente, estos al paso del tiempo logran echar raíces que comienzan a corromper el corazón de una persona. Y cuando el corazón se ha corrompido a causa de emociones incorrectas, ¿qué crees que es la consecuencia de ello? Un cambio de actitud. Muchas personas han comenzado con nosotros en el caminar con Cristo. Comenzaron echándole muchas ganas. Comenzaron mostrando más gozo que los demás, más alegría, más libertad para adorar a Dios. Pero después se convirtieron en hijos de maldición, en un tropiezo al interior del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que de repente te dejan de hablar. Porque hay personas que de pronto te traicionan. Porque hay personas que de pronto comienzan a hablar a tus espaldas. Esto no se da de la noche a la mañana. Esto tiene que ver con un proceso que, si lo vemos desde la perspectiva espiritual, tiene un trasfondo demoníaco. Mayormente cuando hablamos de una incitación de rebelión al interior del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El proceso del que te hablo tiene que ver con un pensamiento equivocado. Digan conmigo: un pensamiento equivocado
produce una emoción equivocada. Y una emoción equivocada genera una actitud equivocada. ¿Por qué una persona te dejó de hablar? ¿Por qué una persona cambió su actitud para contigo? ¿Por qué de pronto te convertiste en su enemigo sin que tú directamente le hubieras ofendido en algo? Porque permitió que un pensamiento equivocado permaneciera en su mente por mucho tiempo. Y ese pensamiento generó una emoción equivocada hacia ti. Y esa emoción equivocada corrompió su corazón y afectó su actitud. Qué terrible, amados hermanos, cuando nosotros le comenzamos a permitir al diablo que venga y corrompa nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y sabe, dentro del cuerpo de Cristo hay personas que están siendo utilizadas por Satanás para destruir a la iglesia. Y muchos de ellos ni siquiera se han dado cuenta que están siendo manejados por el diablo. Debemos entender que Satanás está interesado en que nuestros pensamientos se aparten de Cristo, para que de esta forma podamos comenzar a destruir la obra de Dios. Les mencionaba y decía, hay personas que creen que están actuando en justicia, pero la realidad es que si tu justicia no revela el carácter de Cristo, lo que revelas es una acción injusta. Muchas personas no saben ni entienden cómo se debe de tratar el pecado. Y muchas personas creen que linchando al infractor es la única manera de poder traer sanidad al cuerpo de Cristo. Te lo hubiera creído en el periodo de la ley, porque no había un medio para poder provocar restauración. Pero ahora en la gracia, cada vez que me enfrento a la administración de una situación que pudiera afectar a la iglesia, siempre mi pregunta antes de poder tomar una decisión respecto de un caso es: esta forma en la cual pienso abordarlo, ¿de qué manera afecta o beneficia a la iglesia? Los que no son de Cristo, no les importa cómo su resolución pueda afectar a la iglesia, porque no aman a la iglesia, aman su posición. ¿Comprende? Y entonces Satanás se va a valer de gente que no ama realmente la obra de Dios para comenzar a establecer estructuras de pensamiento que al paso del tiempo corrompan el corazón y terminen generando a una persona con una actitud equivocada al interior del cuerpo de Cristo. Y debemos de tener mucho cuidado porque, amados hermanos, a lo largo de la historia hemos visto ejemplos muy claros de cómo Satanás se maneja. Y la gran mayoría de veces en las cuales sus planes logran sus objetivos, escuche bien, es a través de sembrar en la mente de los hombres pensamientos de insatisfacción, decepción, rebeldía y codicia, los cuales atrapan a los incautos, a los ingenuos, convirtiéndolos en parte del problema. Y entonces ya nuestra lucha ya no es contra principados, potestades, sino que ahora la hemos cambiado de dirección y ahora mi lucha es en contra de mi prójimo. Llámese mi compañero de iglesia, llámese mi líder, llámese el pastor. ¿Por qué el pastor suele ser el enemigo favorito? Por una simple razón, no es porque sea el más imperfecto. Porque dicho sea de paso, ninguno de nosotros tiene la capacidad natural de determinar el grado de espiritualidad e intimidad con Dios de una persona. Tú no puedes evaluar mi nivel de espiritualidad
ni en base a mis dones espirituales, ni con base en la unción que pudiera manifestarse en mi vida, ni con base en la forma en la cual oro. Tú no puedes hacerlo, es algo entre Dios y yo. Dices amén, pero ¿por qué lo juzgas? ¿Se da cuenta? Estamos llenos de inconsistencias, de incongruencias. ¿Por qué el pastor es la persona que generalmente se convierte en el enemigo favorito? Porque es el más expuesto. Y porque además bíblicamente en la escritura dice, heriré al pastor. Y de esa forma voy a poder dispersar el rebaño. ¿Ustedes creen que a Satanás o a aquellas personas que toman como eje y blanco de sus ataques al pastor, les importa el pastor? No. Para Satanás, soy solo un medio. El fin es la iglesia, destruir la iglesia, destruirte a ti. Entonces, muchas veces no entendemos esta realidad espiritual y se nos hace muy fácil levantarnos en contra de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque hay pensamientos equivocados y emociones equivocadas que, ¿qué crees? Están ahí porque las hemos solapado. Si hubiéramos desechado un pensamiento equivocado, jamás hubiera llegado a nuestras emociones. Así que considere lo siguiente. Nuestros pensamientos son la puerta que da acceso o lo niega. Si en tus pensamientos le das acceso a la influencia de demonios, tu vida se va a exponer a la influencia de demonios. Tu mente es el campo de batalla y a través de tus pensamientos puedes darle acceso o negárselo. Ahora consideremos lo que tenemos proyectado en la pantalla y dice así: como hijos de Dios y creyentes, debemos ser celosos de los pensamientos que permitimos que permanezcan en nuestra mente, ya que aquellos pensamientos que más tiempo permanezcan en nuestra mente serán aquellos que ejerzan su poder sobre nuestra vida. Lea conmigo. Es decir, un pensamiento recurrente tiene la posibilidad de gobernar sobre nuestras decisiones. ¿Por qué cambiaste tu actitud? Porque primero cambiaron tus emociones. ¿Por qué cambiaron tus emociones? Porque primero cambió tu manera de pensar. Y si nosotros permitimos que un pensamiento equivocado permanezca en nuestra mente por demasiado tiempo, ese pensamiento va a comenzar a gobernar sobre nuestro estilo de vida. Debemos de tener cuidado con eso. Jamás debemos olvidar lo que expresó el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Vaya conmigo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Y dice la escritura de la siguiente forma: por último, hermanos, la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, traduce: por último, hermanos, ocupen sus pensamientos en esto. Enfóquense en esto, piensen en esto. La NBI traduce: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso debes de enfocar tu mente y tus pensamientos. Ahora, ¿por qué se disfrutan tanto los chismes y las murmuraciones? Si en ellos no se habla nada digno de alabanza, nada honesto, nada puro. ¿Por qué? Porque van dirigidos por Satanás hacia tu naturaleza pecadora. Por eso tienen esta naturaleza. Nadie llega para contarte un chisme y hablar bien de alguien más.
¿Qué es lo que trata de hacer? Destruir y debilitar tu identidad, tu vida espiritual. Pero ¿qué dice Pablo? Protege tu pensamiento, protege tu mente. El casco de la salvación nos da identidad en Cristo Jesús. Nos permite mantenernos enfocados en los principios de la palabra de Dios. Partiendo de esta verdad es que podemos comprender la importancia que tiene el que gobernemos sobre nuestra mente y nuestras emociones. Ahora, para profundizar un poco más sobre la importancia que tiene el que nosotros nos mantengamos enfocados en aquello que Dios habla a nuestra vida y aquello que Dios quiere para nosotros, vayamos a 2 Corintios capítulo 11 verso 3. 2 Corintios capítulo 11 verso 3. ¿Lo tiene? 2 Corintios capítulo 11 verso 3, y dice la escritura así. Fíjense la expresión del apóstol. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El trasfondo de Satanás siempre será distorsionar tus pensamientos, porque sabe que si logra afectar tu manera de pensar respecto de alguien o respecto de algo, puede afectar tu nivel de conexión a ese alguien o a ese algo. Todo comienza con el pensamiento. Y retomando la historia de Eva y la serpiente, mi pregunta sería, tu estructura de pensamiento respecto de alguien es el resultado de haber platicado con quién. Piensas lo que piensas porque platicaste con quién. Vayamos hacia el proceso. Eva anda muy contenta por el jardín, disfrutando de todo lo que Dios creó. Y de repente por allí una serpiente se aparece y le dice, ¡hey, hey! Pss, 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 pss. Que Dios te dijo que no puedes ni siquiera tocar ningún árbol del huerto. La gente que porta una influencia demoníaca siempre va a magnificar los acontecimientos para poder engancharte a tu morbo. ¿No te enteraste? ¿No te has dado cuenta? ¿A poco no supiste? No, pero yo te lo voy a contar. No, 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 no. Satanás comienza a dialogar con Eva y el proceso del cambio en su manera de pensar de Eva se da de forma acelerada y precipitada. A veces un chisme mal contado es suficiente para cambiar la actitud de una persona y destruirla. Ya se los expliqué en algún momento, pero un chisme no afecta al que es el objeto de la calumnia. El blanco eres tú. Dicho en términos claros, a mí no me afecta que hablen pestes de mí, porque yo sé quién soy. Pero a ti te va a desconectar de mí. Y si ese chisme te desconecta de aquel de quien te alimentas, ¿a quién te vas a conectar? ¿Qué hizo la serpiente con sus mentiras? Desconectó a Eva de la fuente de vida y la enganchó con una emoción equivocada. Comenzó ahora a ver deseable
el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿No lo había visto nunca? Pregunto. Claro que sí. ¿Qué provocó en ella ese cambio de actitud para tomar el fruto y comerlo? Tener un concepto equivocado de Dios, porque la serpiente le dijo que Dios era un mentiroso. Dios te quiere manipular. ¿Qué le crees a Dios? ¿Has sentido su presencia cuando habla? No, ¿verdad? ¿Qué le crees? Y ella dijo, sí es cierto. Es verdad, entonces no es tan malo. Además, se ve bien, se ve apetecible, se ve que es algo bueno para mí. En este principio te estoy describiendo actitudes que gobiernan en espíritus inmundos, que son los que comienzan a titiritear a algunos creyentes. Y dice el apóstol, me preocupa una cosa, que así como Satanás con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Hay gente que comienza diciendo, yo por Cristo lo doy todo, y termina dividiendo una iglesia. Hay gente que dice, yo por Cristo lo voy a hacer todo y sin límites, y termina provocando problemas al interior de su congregación. ¿Por qué? Porque hubieron pensamientos equivocados que permanecieron mucho tiempo en sus mentes, llegaron a su corazón y corrompieron su actitud. El mismo apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, Reina Valera versión 60. NBI les dice, oh Gálatas torpes. Reina Valera versión 60, ¿quién los fascinó a ustedes? Una traducción amplia sería, ¿quién los hechizó? ¿Quién los sedujo? Escuche bien las palabras que estoy empleando, porque nos van a servir en el contexto de la enseñanza. ¿Cómo pudieron haber hechizado a los Gálatas? ¿Cómo pudieron haber seducido a los Gálatas? Para que dejaran de obedecer al evangelio que Pablo les había predicado, en el cual Cristo era el único medio para llegar a Dios, y que ellos, habiendo comenzado por el Espíritu, terminaran queriendo ser perfeccionados por las obras de la carne. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los persuadió? ¿Cómo sucedió ese proceso de seducción? A través de palabras. ¿Y tú crees todo lo que Pablo dice? ¿Tú crees que realmente Pablo vive todo lo que predica? Y los incautos, los ingenuos, los inmaduros comenzaron a decir, no, pues yo lo he visto como que de repente se enoja. Ya ves, ¿a poco un hombre santo de Dios se va a enojar? Estoy seguro que todos en la sinagoga le tienen miedo. Y entonces los más inmaduros comenzaron a creer y a decir, no, pues es que yo creo que todo lo que Pablo dice pues no debe de ser suficiente. Y en lugar de ser como los discípulos de Berea, que decían, bueno, voy a comprobar todo lo que Pablo me enseña con las escrituras, se dejaron arrastrar por sutilezas. Y hoy al interior de la iglesia de Cristo hay un altísimo porcentaje en riesgo de gente que no tiene fundamentos bíblicos y que se deja arrastrar por sutilezas. De acuerdo al pasaje que podemos observar cómo a Satanás le interesa seducir nuestra mente. Por este motivo debemos estar alerta y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ya que de otra forma el proceso de seducción nos va a dominar y nos va a llevar cautivos. ¿Qué haces cuando alguien viene a hablarte mal de tu prójimo? Ay, no, pues lo analizo, me imagino el panorama y en mi mente pues juzgo. Mal. Porque ya te creaste una historia y hasta con tus traumas añadidos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues llevas cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque lo que tengo que pensar, según la Escritura, es en todo aquello que es puro, en todo aquello que es digno de alabanza, en todo aquello que me va a dar estabilidad en la vida.
¿Por qué muchos se están resbalando? Porque están llenando sus mentes de basura. Un alto porcentaje de personas y aún algunos creyentes están sufriendo con pensamientos que los atormentan y que los han debilitado en su fe. Satanás es un asesino desde el principio. Y escuche bien esto, no va a desperdiciar la oportunidad de poder establecer su reino en tu vida. ¿Cómo puede convertirse tu vida en un instrumento de injusticia al servicio de Satanás? En una misa negra. No, más simple. No necesitas ni hacer pacto con el diablo, ni estar dentro de un pentagrama. Simplemente necesitas dejar que él comience a contaminar tu mente. Cuando él contamine tu mente y tú solapes ese pensamiento, comenzará a contaminar tus emociones y terminarás con actitudes contrarias a las que en un principio predicabas. No perdamos de vista, amados hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si permitimos que los dardos de fuego de Satanás que constantemente dispara en nuestra contra golpeen nuestra mente, corremos el riesgo de caer en condiciones que no convienen. Hoy, un alto porcentaje de cristianos que no tienen como fundamento la palabra de Dios, tienen sus mentes ardiendo de mentiras, de fábulas, de sensaciones que no tienen ningún fundamento en la verdad, ni siquiera son respaldadas por la palabra de Dios. Martín Lutero expresó cosas como estas: no puedo evitar que una parvada de pájaros vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido sobre mi cabeza. No podemos evitar que la gente venga y eche su basura sobre nosotros, tratando de aligerar sus cargas, porque esa es la realidad. Cargan tanta basura, tanta podredumbre, que eligen a quienes podrían transferirles un poco de su basura. Y debemos de tener cuidado con eso. Yo no puedo evitar que la gente venga y me hable mal de ti, pero sí puedo evitar que esa expresión permanezca en mi mente y en mi corazón. Reitero, cuando una persona es objeto de crítica, el objetivo a destruir no es la persona de la cual se habla, es la persona que está recibiendo el comentario. Así que seamos astutos. Como hijos de Dios, no debemos ser ingenuos ante los ataques espirituales que en el mundo experimentamos. Cuando somos ingenuos, nuestra vida espiritual se corrompe y nos convertimos en instrumentos de injusticia. Ahora, ¿por qué he estado mencionando que cuando nosotros nos convertimos en instrumento de injusticia, podemos nosotros provocar un daño al interior de la iglesia? ¿Cuál es el interés de Satanás que así suceda? Simple. Satanás y sus demonios, escuche bien lo que voy a decir, por sí solos no pueden afectar la obra de Dios. Se lo repito. Por sí solos, Satanás y su ejército de demonios no pueden afectar la obra de Dios. ¿Qué se requiere? De gente de dentro que provoque daño al interior de la iglesia. Veamos lo que enseña la Escritura. Salmo 55. Salmo 55, versos del 12 al 14. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera: si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Lea conmigo. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. ¿De quién está hablando proféticamente el salmista? ¿A quién le suena? A Judas Iscariote. Y se da cuenta que proféticamente el salmista dice
que esa persona que finalmente le hizo daño a Jesús estaba dentro de su círculo íntimo, dentro de su grupo de confianza? Ahora, de acuerdo a este pasaje, la Escritura me enseña quién era el mejor amigo de Jesús. Y no era Juan, era Judas. ¿Cómo? ¿Por qué? Si la Escritura misma dice que desde que Jesús lo llamó y lo convocó, sabía que él era el que lo había de traicionar. Cuando eres una persona que tiene el Espíritu Santo, das oportunidades. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú te manejas a rajatabla con todos, menos contigo y con los que a tus intereses pudieran afectar. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, das oportunidades. Y Jesús, sabiendo que ese era el hijo de maldición, le brindó su amistad como a ningún otro de los 11. Lo hizo su mejor amigo. Y él fue el que lo traicionó. Satanás lo sedujo para que finalmente, a través de pensamientos y emociones equivocadas, tuviera él una actitud equivocada hacia Jesús, quien de forma directa jamás le hizo daño. Es bien importante que estemos atentos a los espíritus que motivan las actitudes que voy a mencionarles, mayormente aquellos que se encuentran conectados a una paternidad espiritual o que viven de forma consciente bajo una cobertura espiritual. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay gente que asiste a la iglesia, pero no se siente parte de la misma. No se siente conectado al pastor. No tiene bien definida en su vida una paternidad espiritual. Asiste a la iglesia porque es la que le queda cerca, o porque es la de la tradición familiar. Pues ahí fue mi papá, ahí fue mi mamá, y ahora es a donde me mandan. Está bien, pero esos no tienen bien definida una paternidad espiritual y tampoco tienen bien definida una pertenencia, una identidad. Ahora, cuando tú no tienes claro que al estar bajo una autoridad espiritual, posees una cobertura espiritual, te pierdes de mucho. Pero si tú estás consciente de que estás bajo una cobertura espiritual y estás conectado a una persona, ten cuidado porque te puedes resbalar. Y no estoy hablando de idealización. Ay, te resbalaste porque idealizaste. No, 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 no. Volvamos al principio, nos resbalamos, ¿por qué? Porque comenzamos a permitir que pensamientos equivocados lleguen a nuestras emociones, generen emociones equivocadas y esto produzca una actitud equivocada. El apóstol Pablo enseñó que la autoridad que tenemos como hijos de Dios debe ser empleada para edificación y no para destrucción. De ahí, y basado en este pasaje, es que siempre me pregunto lo que les comenté hace un rato. Y bueno, y manejarlo de esta manera, ¿de qué forma afecta o de qué forma beneficia a la iglesia? Muchos de ustedes son testigos de la forma en la cual he manejado sus pecados. Y siempre he buscado que esas actitudes, esas decisiones tengan el menor impacto posible en su vida espiritual y en la iglesia. Pero los que no tienen el Espíritu van a buscar que arda el mundo, porque no tienen el Espíritu. Y lo que yo quiero es que ustedes hoy aprendan a discernir sobre esos espíritus inmundos que motivan actitudes y que comienzan a manipular a personas dentro del cuerpo de Cristo para finalmente destruir, dividir y frenar el avance de una iglesia. Y lo primero que quiero mencionarles es el espíritu de Absalón. Este es un espíritu de rebelión. Y no vamos a ir a muchas citas bíblicas.
refiriendo a cada una de las actitudes que hubieron en Absalón. Supongo que muchos de ustedes están familiarizados con este personaje que era hijo del rey David. Y este hombre se llenó de amargura, se llenó de decepción a causa de que uno de sus hermanos violó a su hermana, de nombre Tamar. Y pareciera de pronto que al rey David eso no le impactó o no le importó. Pero este hombre, lejos de perdonar a su padre, comenzó a guardar en su corazón rencor contra él y contra su hermano. ¿Sabe cuánto tiempo le llevó a él planear asesinar a su hermano? 2 años. 2 años teniendo un pensamiento recurrente y una emoción equivocada en su interior. Lo llevaron a manifestar una actitud de homicidio. El pensamiento equivocado y la emoción equivocada y descontrolada le llevó a posteriormente sublevarse contra su propio padre, buscar exhibirlo, ponerlo en vergüenza. Es una actitud muy parecida a la que tuvo Cam con Noé. Ya que Cam entró a la tienda de Noé y lo vio desnudo y ebrio y salió hablando pestes de él. Y por eso fue que Noé, al enterarse de lo sucedido, dijo: maldito sea Canaán. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una actitud equivocada, a quien maldices es a tu simiente. Noé nunca dijo maldito sea Cam, dijo maldito sea Canaán, su hijo. Cuando tú tienes una actitud equivocada, sentencias a aquellos que debajo de tu autoridad están. Vamos a ver cómo podríamos perfilar este espíritu inmundo que está motivando a personas a tener actitudes equivocadas dentro de la iglesia. Este espíritu opera sembrando insatisfacción en el corazón del creyente, genera un ambiente de decepción y de falta de honor hacia aquellos que nos presiden en el Señor. Absalón se sentaba en el camino, esperando a que la gente pasara por ahí y le preguntaba: ¿hacia dónde vas? Voy a ver al rey porque tengo este problema. Y comenzaba a menospreciar al rey diciendo: no te van a atender. ¿Tú crees que tu causa les va a importar? ¿Tú crees que al rey le va a interesar realmente lo que atraviesas? ¿Quién me pusiera a mí por rey? Yo les resolvería todos sus problemas. Entonces, estas personas que están bajo la influencia del espíritu de Absalón buscan sembrar lo que en su corazón hay. ¿Y qué hay en su corazón? Tú los escuchas hablar y lo que escuchas de sus labios es insatisfacción, decepción y falta de honor hacia aquellos que deberían respetar. ¿Puede usted discernirlo? Lo que quiero es que usted aprenda a discernir y a ampliar su nivel de percepción espiritual. Porque muchas veces nos dejamos llevar, y lo voy a mencionar más adelante, con el hecho de quién es el que está traicionando. No, pues es que es Absalón el que me está diciendo que su padre nunca me va a hacer caso. Los espíritus inmundos ocupan la posición que algunos llegan a tener en el cuerpo de Cristo para ocuparlos para destruir. Y los más ingenuos dicen: no, pues es que como ocupa tal posición y yo lo veo pues cerca del pastor o cerca del líder, pues debe de tener razón. Así deberías de creer al mensaje que se te predica. Pero no crees al mensaje que se te predica, crees a la seducción del chisme. La escritura enfatiza 2 aspectos que el espíritu de Absalón va a buscar destruir: honor y honra. 1 Timoteo 5:17 dice lo siguiente. Vamos allá rápidamente. 1 Timoteo. Son 3 espíritus los que quiero identificar en esta mañana, así que vamos rápido. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17
dice la Escritura, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, es decir, aquellos líderes que se comprometen con la obra de Dios, aquellos líderes que han dado muestras de estar comprometidos con la causa de Cristo, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. El espíritu de Absalón va a querer golpear el honor que una persona en autoridad merece. Y en el verso 19 dice, no admitas ninguna acusación contra un anciano. Se está refiriendo contra un líder. No permitas que se hable mal de un líder, a no ser que esté respaldada dicha acusación por 2 o 3 testigos. Ahora pregunto, ¿quién es testigo? Alguien que estuvo presente en el momento de la acción. Si usted viene y me dice, estoy muy espantado. ¿Por qué? Es que fui testigo de un suceso muy terrible. ¿Qué pasó? No, pues es que en la avenida arrollaron a una persona y un auto le golpeó y le hizo volar más de 15 metros, cayó y se rompió el cuello. Yo estoy pensando que usted estuvo allí. ¿Y dónde fue? Es que me contaron que fue allá por la calle 30. No, usted ya no es testigo, no invente. El apóstol Pablo, y la escritura es clara, tú no puedes admitir una acusación contra un líder o contra un pastor o contra un ministro si no tienes pruebas contundentes de lo que estás hablando. Y eres participante directo de la afectación a la iglesia. ¿Qué hace el espíritu de Absalón? Trata de diluir la autoridad y trata de quitar el honor y la honra de aquellos que han sido colocados en una posición de autoridad. Este espíritu busca que la autoridad se le respete, escuche, solo si ésta ha sabido ganárselo. ¿Por qué le voy a respetar si ni siquiera se para en la puerta a saludarme? ¿Por qué le voy a respetar si ni siquiera me llaman por teléfono cuando no asisto? ¿Por qué le voy a respetar si ni siquiera me prestó dinero cuando lo necesité? ¿Por qué lo voy a respetar si ni siquiera me habla? Siempre se rodea de las personas más cercanas a él y no hay acceso. Por favor, déjese de carnalidades. Venda sus carnotas, le iría mejor. A una autoridad en Cristo se le debe respetar. Escuchen lo que voy a decir porque es muy delicado y con temor de Dios lo digo. ¿Lo merezca o no? Solo por causa de la dignidad que Dios colocó sobre esa persona. Moisés le clava la vista a una egipcia. Le gusta, la conquista y la hace su esposa. No les late la idea a sus hermanos, Miriam y Aarón. Y dicen, otro principio de rebelión basado en este principio. También Dios habla a través de nosotros, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar bajo la autoridad de alguien que ni siquiera tiene buen gusto? No se merece mi respeto por promiscuo. ¿Y qué dice Dios? Oigan, vengan acá. Miriam y Aarón, ¿nos va a premiar? Claro, estamos celando su santidad. Lo único que Dios les dijo es: no se metan con mi ungido y tú vas a estar llena de lepra. Y Miriam quedó blanca como la nieve. Aarón ahí tuvo que ir a llorarle a Moisés: ay, por favor, ora y pídele perdón a Dios.
Moisés lo hace. ¿Sabes? ¿Te das cuenta del corazón de un líder cuando hasta intercede por sus enemigos y hasta por los que le persiguen? Pero los que se mueven a rajatabla ni siquiera aceptan que exageraron en sus críticas. No, ellos no saben pedir perdón, no saben disculparse hasta donde tope. ¿Y te consta? No, pero lo oí. El punto aquí es que Moisés intercede por Aarón y Miriam y no fue onda de Moisés, fue onda de Dios. Y Dios le dice a Moisés: si su padre le hubiese escupido en el rostro, ella quedaría inmunda. Por lo tanto, quedará inmunda 7 días fuera del campamento. Lo que está diciendo es: cuando tú criticas a una autoridad espiritual, es como si le escupieras en la cara. Y eso te deshonra. Te deshonra. Este espíritu busca que la autoridad se le respete solo si ésta ha sabido ganárselo. ¿Y cómo? ¿Porque ayuna por ti? No, eso no les interesa. ¿Porque ora por ti? No, eso no vale. ¿Porque te predica y se prepara para hacerlo? No, eso tampoco sirve. Entonces, tiene que ser según mis criterios egoístas y carnales. Si me saluda, si me llama, si me manda un WhatsApp. Yo viví muchos años bajo una cobertura espiritual que amé y estuve conectado plenamente a esa autoridad espiritual y jamás me contestó un mensaje en WhatsApp. Siempre que le escribía algo, me dejaba en visto, aunque me urgiera. Cuando nos veíamos personalmente, nunca se le olvidaba el tema que tenía que tratar conmigo. Me daba la importancia, pero no como yo ingenuamente o carnalmente hubiera querido. Ay, no me contestó el WhatsApp. ¿Qué, le escribiste algo importante? No, le mandé el piolín de la mañana y no me dijo buenos días, hermana. Oiga. De verdad, o sea, a veces nos pasamos, ¿sí o no? Y entonces el pastor solamente va a merecer mi respeto si, según criterios egoístas y carnales, se lo ganó. Y vean el contraste del corazón con el de David. ¿Qué clase de líder tenía David? A Saúl. Y Saúl era un líder que intentaba constantemente aplastarlo, matarlo, lo persiguió. Y cuando David tuvo la oportunidad, hasta con la Biblia le decían: mira que ahora el Señor está cumpliendo su palabra dicha a tu corazón por medio de los profetas, que Él pondría a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí lo tienes, mátalo. Solo una gente con temor de Dios, teniendo la oportunidad de hacer daño, no lo hace. ¿Qué te están contando? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué hay detrás de esa comunicación? ¿Estarás siendo persuadido a cambiar tu manera de pensar, sentir y actuar para la obra de Dios? ¿Te estás confundiendo? ¿Estás siendo seducido por el diablo? ¿Eres un títere de Satanás? David siempre honró a su autoridad, aun cuando ésta distaba mucho de ser una buena autoridad. La misma escritura dice que durante todo el periodo del reinado de Saúl jamás se consultó el arca de Dios. ¿De qué les predicaba Saúl? De sus emociones. ¿Qué creen? No, hoy, escúchenme, Israel, hoy me fue bien padre. Y me siento contento por eso. ¿Dónde estaba Jesús en sus mensajes? ¿Dónde estaba la palabra de Dios? ¿Dónde estaba la ley? ¿Dónde estaba la gloria del Señor? Y hay muchos de ustedes que están resbalando porque se están dejando arrastrar por seducciones
arbitrarias, sentimentalismos, emociones y frustraciones de alguien que no las ha sabido procesar. ¿Sabe? Cuando alguien te venga con una frustración o un sentimentalismo que ubicas que no lo ha podido superar, dile, ya supéralo. Ya pasó. La gente que es seducida por este espíritu, escuchen, se mueve de forma independiente a la autoridad, ya que no es de su agrado someterse a nadie. ¿Quién estaba sobre autoridad de Absalón? Nadie. Él se basaba en su habilidad, en su talento, en su capacidad para salirle al camino a aquellos que se dirigían para con David. No me extrañaría que haya personas que les estén buscando para instigarlos a que dejen de congregarse. No me extrañaría. Te están saliendo al camino y se presentan como una mejor opción, como una mejor alternativa, cuando de lo único que te hablan es de sus emociones no superadas, no controladas, sus frustraciones. Hay personas que incluso, pero lo veré más adelante, pero se los adelanto, no se someten a nadie porque nadie les llena el ojo y solamente ellos le rinden cuentas a Cristo el Señor. Pero ni a Cristo obedecen. Porque de entrada, si obedecieran a Cristo, reconocerían autoridad. Este espíritu siembra rebelión en el corazón, odio y resentimiento hacia la autoridad. Escúchalos hablar. Es un espíritu que anima la sublevación y división. Escuche, busca sacar a las personas de la iglesia basado en las posibles carencias de liderazgo para posteriormente abandonarlos a su suerte. Tú no deberías de asistir a la iglesia que asistes. Ahí hay un buen de carencias. Salte. ¿Y a dónde me voy? No sé, pues tú búscale. Ni siquiera te interesa qué va a ser de mi vida y vienes a darme consejos de qué es lo que tú consideras que debería de hacer con mi vida. O sea, hello. Siguiente espíritu. 2. El espíritu de Jezabel. Es un espíritu de manipulación y seducción. Tremendo. Este espíritu principalmente se opone a la autoridad establecida por Dios. Es un espíritu que a través de intimidación buscará afectar al cuerpo de Cristo. Este espíritu inmundo comienza a seducir corazones, intentando que sus propósitos se impongan, su voluntad se imponga al interior de la iglesia. Necesitamos y debemos de tener muchísimo cuidado con esto. Cuando un creyente se encuentra bajo la influencia de este espíritu, suele estar en contra de lo que la autoridad establece. Hay creyentes que a todo lo que el pastor dice le hallan un contra. A esta clase de personas, generalmente, si no hay realmente una motivación genuina, pura, basada en amor y en temor de Dios, los está influyendo un espíritu inmundo. Cuando un creyente se encuentra bajo la influencia de este espíritu, suele estar en contra de lo que la autoridad establece. Busca a través de diferentes medios y alianzas convertirse en un contrapeso para la autoridad. ¿Por qué estás en contra? No lo estoy. Simplemente expreso mi opinión. Pero detrás, sus intenciones dicen todo lo contrario. Por lo general, se gana la confianza del creyente adulándole y al mismo tiempo menospreciando a la autoridad. ¿Cómo es el proceso de seducción? Una persona que se mueve bajo la influencia del espíritu de Jezabel va a hablarte de tus virtudes a la luz de menospreciar a aquellos que te presiden en el Señor.
Todo esto, amados hermanos, tiene un trasfondo demoníaco y es peligroso. Muchos cristianos bajo la influencia de este espíritu comienzan a defender y pelear por causas injustas. Y es ahí donde se genera el quiebre al interior de la iglesia. Satanás por sí solo no lo hubiera podido lograr. Sus demonios tampoco, no hubiera existido, no habría trabajo de hechicería en contra de la iglesia, porque escrito está: ningún arma forjada en tu contra prevalecerá. Pero ¿qué sucede cuando Satanás comienza a seducir a hombres y mujeres al interior del cuerpo de Cristo a través de este espíritu de manipulación y seducción? Pues aquellos cuyo corazón es un terreno fértil para que este espíritu opere, comienzan a sublevarse tratando de imponer sus propios deseos, incluso por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Este espíritu diluye las verdades más fundamentales del evangelio, reduciéndolas a simples opiniones. Rebaja el mandamiento al nivel de una elección personal y no solo se conforma con ser un medio de oposición, sino que persuade a otros para que sean de la misma forma desobedientes al mandamiento y a sus autoridades espirituales. Cuidado. Este espíritu inmundo opera en personas que van a buscar utilizarte. Esa es la palabra. Te van a usar como carne de cañón para gestar su rebelión. No es porque saben que por sí solos no pueden. Entonces van a buscar a los más débiles, a los más ignorantes, a los menos espirituales. En una ocasión, una persona con un espíritu semejante se levantó en una congregación buscándola dividir, y cuando se le confrontó en relación a por qué no había acudido a determinadas instancias, en otras palabras, esa persona respondió: porque yo sabía que ustedes no traicionarían su cobertura. ¿Qué buscaban? ¿Quién sí pudiera traicionar? ¿A quiénes se acercaron? A quienes sí podían traicionar. Los demonios no están ciegos y saben si eres capaz de traicionar. Y aquellos que están bajo la influencia de demonios pueden percibirlo y entonces se acercan para contaminarte, pero evitan a los que saben que no podrán contaminar. El espíritu de Jezabel no es nada menos que un espíritu de control y manipulación. Es muy semejante al espíritu de hechicería y brujería. Le recuerdo lo que Pablo le escribe a los Gálatas: ¿quién los hechizó? ¿Quién los persuadió? ¿Quién los sedujo para dejar de caminar firmes en Cristo? Este espíritu busca manipular y controlar a los demás a su antojo. Y vea lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 14 y verso 18. Dice así la escritura: tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. ¿A quiénes buscan? A los inconstantes. En quienes quieren sembrar su semilla de insatisfacción, de amargura, de decepción. Son gente que cuando participaban contigo del culto no se gastaban un peso en una llamada, pero ahora no te dejan de enviar WhatsApps. Claro, porque son gratis. Pero te das cuenta, y el apóstol Pablo también escribe y dice:
Tengan cuidado de aquellos que muestran interés en ustedes solo para que ustedes se alejen de nosotros. Gente que jamás se interesó en tu estado espiritual ahora está preocupado por tu estabilidad espiritual y lo que busca es que te desconectes de quien te alimentas espiritualmente. Perversos. Dice la escritura, verso 14, de la siguiente manera, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar, seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Verso 18, pronunciando discursos arrogantes y sin sentidos, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Calculan, esa gente calcula. Los demonios calculan y dicen, no, este ni curso doctrinal ha tomado, ni conoce la Biblia. Vamos a decirle que se vaya. Sálvese quien pueda. Yo le hago un contraste entre aquellas personas que pudieran ofertarle su emoción en contraste con el contenido de lo que le hablo. Yo no vengo a hablarle de mis emociones. Tengo una base bíblica para lo que le estoy expresando. Yo no le vengo a decir, es que a mí el Espíritu me mostró. Yo vengo a sustentarlo con lo que está escrito. Y usted decidirá si se deja arrastrar por la emoción de aquellos que no han logrado superar sus frustraciones, o usted se afirma en la palabra de Dios. No le digo, tiene que creerme a mí, tiene que confiar en mí. No, porque si algo no necesita que se le defienda es la verdad. Así que yo no gano nada con el hecho de que usted confíe en mí o crea en mí. Yo solo soy un eco de la voz del Espíritu Santo en esta generación. Y mi trabajo tiene que ver con que usted confíe y crea en Jesús. Entonces usted va a poner su vida sobre el fundamento que es Cristo, o usted se va a dejar arrastrar por emociones equivocadas que generarán en usted una distorsión mental y espiritual y que finalmente le arrastrarán lejos del propósito de Dios. Usted decide. El tercer espíritu que analizamos es el espíritu de Judas Iscariote. Tremendo. Este es un espíritu de traición. Este espíritu provoca en los creyentes una falta de temor de Dios que los aleja de la vida piadosa a la cual hemos sido llamados por Cristo. Es decir, lejos de tener temor de Dios y vivir de forma piadosa, respetando a las autoridades, participando de la obra de Dios, una persona que está siendo influenciada por el espíritu de Judas Iscariote no va a valorar el servicio a Dios y no tendrá temor de Dios para vivir piadosamente. Este espíritu diluye las convicciones y centra la mirada del creyente en los beneficios del aquí y el ahora. Judas Iscariote tenía un sueldo en el ministerio de Jesús y se los he explicado en repetidas ocasiones. Él tenía un sueldo en el ministerio y ¿sabe qué? No se conformaba con aquello que había pactado con Cristo. Quería más y por eso sustraía de la bolsa. Cuando una mujer tuvo un gesto con Jesús de romper un frasco de alabastro a sus pies, ¿qué fue lo que expresó el corazón de Judas? Y salió por sus labios: ¡qué desperdicio! Una persona que comienza a tener un espíritu de Judas manipulándole en su interior va a tratar de desacreditar toda confianza o toda buena actitud que tengas para con tus líderes en Cristo. Ay, es que le llevo al pastor esta tortita de jamón. Ay, ya vas a salamearle ahí, vas a barbearle, te lo quieres ganar.
pero vas a ver que ni se la va a comer, así como la reciba, lo va a echar a la basura. ¿Qué te están diciendo? ¿Para qué desperdicias tu capacidad cuando podrías dárselo a otros que sí lo necesitan? Este espíritu de Judas, por encima de la promesa que habrá de revelarse en nosotros, nos hace poner nuestra atención en el aquí y en el ahora, en lugar de enfocarnos en mantenernos firmes a Cristo, firmes al Señor, firmes para Él. Ahora escuchen, opera de forma sutil, llevando al creyente a sustraer aquello que le pertenece a Dios. Volvemos al punto. ¿Sabe cuál es el problema de no ofrendar y no diezmar? No solamente es el robo, que ese es el segundo problema, estás robándole a Dios. Pero el principal es el espíritu de incredulidad que te dice que Dios no es capaz de suplirte y sostenerte con el 90% de lo que te quedas. No te va a alcanzar. Ay, sí es cierto, mejor no, para la otra. No, te dieron el aguinaldo, no es mucho, va a corromper al pastor, mejor falta. Ya. No, pues es que estuve fuera, pastor. Que dicho sea de paso, yo nunca les pregunto sobre sus finanzas. O levántese quien diga, a mí me anda cuestionando, pastor, que le enseñe mis vouchers. No, eso es algo entre ustedes y Dios. Pero el espíritu de Judas te hace vivir en el aquí y en el ahora, llevándote a creer que Dios no te puede sostener, que Dios no te puede suplir, que no tendrías por qué darle gracias por lo que te da. Tú necesitas más, siempre necesitas más. ¿Por qué creen que se atrevió a vender a Jesús por 30 monedas de plata? Porque su mente y su corazón estaban corrompidos. Quería el aquí y el ahora. Judas llega con los sacerdotes y les dice, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús de Nazaret? ¿Y qué dijeron ellos? 30 monedas de plata. Ellos lo hicieron con toda la hazaña de menospreciar a Jesús, porque de acuerdo a la ley de Moisés, 30 monedas de plata es lo que se debía de pagar por un esclavo. Es decir, por alguien que no vale nada ante la sociedad y alguien que no es digno de ningún tipo de admiración, concesión, nada. Y Judas dijo, dénmelo. Hay gente que traiciona por nada. No valoran a los que con ellos invocan el nombre del Señor, en especial menosprecian a quienes les presiden. Por ello, sin remordimiento alguno, traicionan. Yo no le debo nada a Jesús, podría haber pensado Judas. Si gracias a mí su ministerio tiene finanzas saludables y eso que le robo. Se valen de su posición de autoridad para beneficiarse. Y al no dar marcha atrás en su determinación para traicionar a quienes les han dado un voto de confianza, se vuelven vulnerables ante el ataque de Satanás. Judas se expuso y Satanás entró en él. Este es uno de los espíritus más peligrosos. Traicionar a quien te dio un voto de confianza. Pregunto, ¿quién llamó a Judas al ministerio? Jesús. ¿Quién colocó a Judas como tesorero del ministerio? ¿Quién puso a Judas cerca de Jesús como para que la escritura lo refiera como el mejor amigo de Jesús? Tan simple como esto, una persona bajo la influencia del espíritu de Judas cree que no le debe nada a nadie. Pero la realidad es que, recordando la epístola del apóstol Pablo a Filemón, cuando hablan respecto de Onésimo, el apóstol Pablo le dice, no te olvides que tú te me debes. No importa cuál sea la posición que estés ocupando al interior del cuerpo de Cristo, te le debes a alguien. Te pregunto, ¿puedes ubicar a quién te le debes? ¿Quién te dio ese voto de confianza para que ocuparas la posición que ocupas? Porque hay pastores que se rebelan a sus apóstoles y piensan que no le deben nada a nadie, puesto que Cristo fue quien los constituyó. Si Cristo estaba a través del Espíritu diciéndole al apóstol, no lo hagas, no te pases. Pero pues el pastor dijo, pues voy a darle un voto de confianza y resultó traicionándolo. Pues sí, pasa.
Ningún pastor estaría en una posición de autoridad si alguien no le hubiera dado un voto de confianza. Ningún líder estaría en la posición de liderazgo si no alguien le hubiera dado un voto de confianza. Judas no solo traicionó a Jesús, traicionó la confianza que se le brindó al ocupar un lugar de autoridad. Cuando tú inclinas tu oído a escuchar a alguien que ha permitido que el espíritu de Judas comience a manejar su corazón, te corrompes y piensas que esa persona que te dio la oportunidad no es digna de que le honres y respetes. ¿Sabe? El nombre Judas proviene de una raíz etimológica que significa agradecido con Yahvé. Eso significa Judas. Y me encanta cómo hay porciones en las escrituras donde le toca participar a Judas, otro de los discípulos de Jesús, y la escritura enfatiza, no el Iscariote. Porque Judas significa el que agradece al Señor. ¿Sabes? El espíritu de Judas corrompe tu naturaleza y en lugar de estar agradecido por lo que se te ha dado, hasta por la forma en la cual se te ha disciplinado, te rebelas, te sublevas. Y en lugar de gratitud hay insatisfacción, amargura, resentimientos, envidias. Terrible. Concluimos con esto. En 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Iglesia, mi oración es que ninguno de ustedes se preste para ser un instrumento de injusticia. Cuando una persona está llena del Espíritu y el Espíritu le guía a moverse a otro lugar, el fruto del Espíritu sigue siendo el mismo: paz, gozo, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Cuando yo salí de mi cobertura, que tuve por muchos años y que les conté que estaba muy conectado a esa cobertura, ese fue el fruto de mi salida. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cuál es el caso? Que hoy nos vemos y nos podemos abrazar. ¿Cuál es el caso? Que podemos platicar en los momentos de enfermedad de uno o de otro. Oye, me enteré que estás enfermo, ¿cómo estás? Ha habido gente que ha salido bajo mi cobertura y cuando platicamos no dejan de honrarme y decirme, pastor, ¿cómo estás? Y ha habido casos de gente que ha salido bajo mi cobertura y que ha dicho, pues yo a ese no le debo nada. Es más, ese no es nadie para mí. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de lo que estás escuchando? Oro que esta enseñanza te haya ampliado tu nivel de percepción espiritual y tu nivel de discernimiento. Y no permitas que cualquier frustrado que es instrumento del diablo te contamine. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado.
Porque siempre, Señor, siempre hablas a nuestro corazón. Precioso Espíritu Santo, que tu palabra llegue a lo más íntimo de nuestro ser y nos permita mirar con los ojos espirituales. No dejarnos arrastrar por las cuestiones emotivas, de gustos personales y carnales. Ayúdanos a ser más como tú y guíanos hacia toda verdad. En el poderoso nombre de Jesús te lo ruego. No permitas que resbale. Dígale al Señor, no permitas que resbale. No permitas, Señor, que sobre mí un espíritu de Absalón comience a operar. No permitas, Señor, que sobre mí un espíritu como el de Jezabel se manifieste. No permitas, Señor, que sobre mí el espíritu de Judas Iscariote tome control. Ayúdame. Ayúdame a ser fiel a ti y a nunca, Dios mío, distraerme de aquello que me llamaste a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele al Señor un fuerte aplauso. Él es digno, Él es bueno. No hay nadie como nuestro Dios.